Un saludo del Panteón Nacional de los Héroes y sean bienvenidos a este nuevo programa llamado Paraguay Ayer y Hoy, donde la memoria sigue viva, los archivos hablan y entendemos que comprender nuestra historia es entender nuestro presente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, un gusto compartir contigo, con la audiencia y dar la bienvenida a este hermoso programa donde hablaremos de historia, donde entenderemos por qué se dan muchas cosas, los orígenes y sobre todo qué hizo que trascendamos hasta generar esa identidad que hoy nos caracteriza. Bien, como cada 1 de marzo de 1870 se dio la gran final de la Triple Alianza y con ello la muerte del mariscal Francisco Solano López. Y en lo que hace este primer programa estaremos conversando sobre lo que es el 1 de marzo, lo que tiene que ver con esto que es el Panteón Nacional de los Héroes, y quién mejor que Almírez Alcaraz, quien es director de la Comisión de Puesta en Valor de la Historia, que funciona desde la Cámara de Senadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí poder hablar, conversar con ustedes y transmitir un poco la esencia de este lugar, la importancia que tiene para el pueblo paraguayo, un poco de su historia y también destacar la figura de las personas que descansan en este sitio tan emblemático para nuestro país. ¿Qué puedes contarnos? El Panteón Nacional de los Héroes se habla y es mucho a la vez, pero a la vez se sabe poco. ¿Está ubicado en dónde y por qué está este lugar? Es un punto, realmente, hoy podemos decir que es un punto estratégico por la ubicación que tiene, que es el mismo casco histórico, centro histórico de la capital del país, Asunción. Y este lugar fue un lugar estratégico en aquel entonces, ya en el periodo del mariscal López, en aquel entonces presidente de la República, Francisco Solano López. Aquí al lado tenía él su casa. Este lugar fue adquirido por el Estado, fue adquirido en su gobierno para construir un oratorio en homenaje a Nuestra Señora de la Santa María de la Asunción, y con esto rendir un poco ese fervor de lo que es la religiosidad popular paraguaya a su santa patrona, que era Nuestra Señora de la Asunción y que sigue siendo Nuestra Señora de la Asunción. En la década de 1860 inician las construcciones y fue rápidamente el proceso de la construcción, pero lastimosamente quedó varada la construcción por un hecho que todos conocemos, que es el proceso que se dio en 1864 con el inicio de la guerra contra la Triple Alianza y quedó sin terminar el edificio. Entonces, esa sería el inicio de la construcción, del proceso de la construcción de este lugar. Aquí enfrente, al costado, mejor dicho, que se llamaba antes 25 de diciembre, hoy Chile, estaba también el famoso Club Nacional. Era un club ligada a la gente asuncena, que era un espacio muy importante donde la sociedad asuncena acudía para sus fiestas y donde también Madame Lynch era la figura importante, justamente porque allí era donde se demostraban la moda que venía de Europa a la Asunción de aquel entonces. Luego se desata la guerra. Se desata la guerra para la construcción en este lugar. Se dan algunos que otros procesos históricos también después, como la demolición de la misma casa del mariscal López, de Francisco Solano López, y ya para casi 70 años después reiniciar su construcción e inaugurar, y con otros propósitos también. Ya. Estamos hablando del Palacio López. Estamos hablando ya de lo que sería el motivo por lo que hoy es conocido este lugar, más bien, que es Panteón Nacional de los Héroes. Pero, o sea, estratégicamente, digamos, ubicado, Madame Lynch estaba hacia allá, hacia donde es, ¿verdad? La Casa del Mariscal estaba a uno de los costados, que hoy es una de las plazas que contamos aquí en el centro, y pegado a la Casa del Mariscal López, iniciaba la construcción de este edificio que iba a ser oratorio.
oratorio. Donde vivía un poquito más al fondo, ¿verdad? Es un poquito Hacia más para... lo que es Hierro hoy día. Sería un poquitito más hacia lo que conocemos hoy con nosotros como Palma. O sea, quedaba, digamos, todo junto, todo pegado a lo que era el centro mismo de Asunción. Así mismo. Y hoy ubicado sobre Palma, entre lo que sería y Chile, Palma y Chile, Chile, sí. que es justamente un lugar estratégico. No solamente aquí la gente viene a conocer los restos de sus personalidades de la historia, sino que también cuando se dan otros hechos importantes en la historia paraguaya, la gente viene y muestra ese fervor aquí en este lugar, ya sean para conmemorar, ya sean en algunas luchas también, y la gente vive en este lugar todo lo que sería el patriotismo. Es importante recordar, ¿verdad?, que el arquitecto que llevó este proceso es Ravisa, que fue también una figura importante en aquel entonces, ya que se dio ya con su padre, don Carlos Antonio López. Don Carlos Antonio López fue una figura muy importante porque con él empezaron a llegar los primeros profesionales extranjeros, ingleses, italianos, franceses, a fin de que en Paraguay se tengan algunas construcciones importantes y también algunas que otras tecnologías que de aquel entonces, como el mismo tren, que ya se empezaba también a proyectar hacia diferentes puntos del Paraguay. Hoy día... ¿Esto se terminó de construir en qué año? Ya, volviendo a la historia de lo que es el Panteón con la reconstrucción después de casi 70 años, ya en la década de 1930, después ya de lo que sería la guerra del Chaco, se da el proceso de reivindicar un poco este lugar. Ajá. Y se inicia en el año 1936 aproximadamente, para el siguiente año ser inaugurada, y fue una multitud impresionante y con la denominación de Panteón Nacional de los Héroes. Pero ¿sabes quién fue el primero que vino a reposar aquí? ¿Quién fue? Los restos que fueron traídos desde Cerro Corá, que son del mariscal Francisco Solano López. Y después ya se sucederían otros tipos de situaciones. ¿Para qué? Para que vengan a acompañarle a Francisco Solano López aquí en el Panteón Nacional de los Héroes. O sea, se inició antes de la guerra, 1964, y terminó 2 guerras después. Y terminó después, se culminó después de la Segunda Guerra que tuvimos nosotros con Bolivia. El Panteón es una estructura que tiene relación profunda con lo que es Francia. Uh-huh. Y la similitud en un porcentaje muy elevado se puede dar con el Panteón de Francia. Se habla también de otros edificios históricos, pero más se relaciona con ese edificio que hoy día ahí reposa Napoleón. Entonces es una representación, obviamente en dimensiones más pequeñas, pero las características con la cúpula, los pilares y todos esos detalles están inspirados en un gran porcentaje en lo que sería el Panteón de Francia, en París. Ya. Mencionaste que el primer héroe nacional sería el del mariscal Francisco Solano López. Sí. Aparte de él, ¿quién otros más están acá en el Panteón Nacional? Hoy día podemos encontrar importantes personajes de nuestra historia en este lugar, ya sean estos civiles, militares, políticos. Encontramos, aparte como que ya hablamos del mariscal Francisco Solano López, tenemos también a próceres de nuestra independencia, a Tomás. Tomás, después. Tenemos a lo que es el padre de la paraguayidad, como muchos lo llaman, que es Rodríguez de Francia. Uh-huh. Le tenemos a don Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional y de referencia para nuestra historia, como uno de los más importantes que tuvo nuestro país. También le tenemos a otros héroes como
presidente de la República, el doctor Eusebio Ayala, que es una figura muy importante ya para la otra guerra que tuvimos, que es la guerra del Chaco, considerado presidente de la victoria. Y le tenemos también al otro mariscal. Tenemos dos mariscales aquí reposando, que es el mariscal José Félix Estigarribia, que en una situación que se dio, reposa con su esposa en este mismo lugar. Tenemos a otros héroes, como podríamos destacar la figura de los niños mártires de Acostañú, que son restos que se trajeron desde Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, que están también reposando aquí. Emiliano R. Fernández. Tenemos a la figura indescriptible que está hoy día, ocupa el centro de lo que sería ese espacio para la muestra o exposición de esa figura, que es del soldado paraguayo. Ese soldado paraguayo son restos, mejor dicho, de combatientes de la guerra del Chaco. ¿Qué puedes decirnos sobre estas imágenes que tenemos acá? Sí, este tipo, el retablo prácticamente que se tiene aquí fue modificado. Antes estaba una cruz, Cristo, y fue cambiada esa imagen por lo que tenemos actualmente. Pero en sí, la imagen de Nuestra Señora de la Santa María de la Asunción, o lo que sería la Virgen de la Asunción, Sí. Fue traída desde Europa en los años 1740. 1740 Sí, ya. Hay una historia que siempre se habla allí de que justamente la gente de Corrientes Ajá. quería también hacer traer una imagen en homenaje a la Virgen de la Merced. Entonces aprovecharon ese momento y se trajeron las dos imágenes. Muchos hablan de que en teoría la imagen que se tiene en Corrientes es la verdadera la Asunción. Nuestra Señora, y lo que nosotros tenemos es el de la Merced. Pero ¿qué se dio? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando llegó la imagen aquí? Fue retocada la imagen y haciendo que la Virgen mire hacia el cielo. Entonces para eso tuvieron que alargar el cuello de la Virgen, como se puede apreciar, justamente que es un poquito más alargado el cuello. Entonces se da esa situación como parte de la historia de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, pero que esto... Y que la hace más peculiar también. Que la hace más peculiar y tiene más importancia en el sentido de la historia, que se pueden contar algunas anécdotas mismas. Pero eso seguramente vamos a estar hablando cuando lleguemos a la catedral, porque allí vamos a hablar de más historia, de nuestra santa y también de lo que es la catedral. Así que eso vamos a dejarle a la gente para comentarle más cosas en nuestro próximo capítulo, entonces. Próximo capítulo. Bueno, esto marca un antes y un después. Es muy importante para mí y para todos los que formaron parte de este proyecto, de hacer el primer tour inclusivo. Lo que queremos mostrar es que, bueno, las personas con discapacidad visual por fin van a saber cómo se ven nuestros héroes. También van a tener el conocimiento de cómo es el Panteón, la Casa de la Independencia, y tienen QR, que dicha información está en lengua de señas, tiene subtítulo, audio. También tiene un cortometraje para darle vida a la historia para los turistas extranjeros, pero también para nuestros turistas, ¿verdad? El objetivo principal es que ya no tengamos que excluir a las personas, sino que realmente podamos decir, vamos a recorrer el centro de Asunción, vamos todos juntos, desde niños, jóvenes, personas de la tercera edad, un público en general. ¿Solamente en el Panteón de los Héroes o más? Este primer punto abarca, gracias a los fondos de Iguazú, el Panteón y la Casa de la Independencia. Pero hay un paso mucho más grande, muy importante. Creo que la mayoría conoce los secretos del Palacio. Y bueno, y el 10 de marzo, con el apoyo de la Asesoría de Turismo de Itaipú, queremos lanzar con Asocultura el primer tour también de los secretos del Palacio inclusivo. Y ahí vamos a decir que completamos 3 lugares como primera fase. ¿Y esto desde cuándo se habilita? ¿Desde hoy se Esto habilita? ya está habilitado. Desde hoy ya pueden venir a recorrer con la familia. Tenemos un feriado largo,
hay que También. aprovechar y bueno, lo más importante para mí es que quiero recalcar que como vos, como yo y como todos tuvimos esa oportunidad en la escuela, en el colegio, de hacer estos recorridos. Pero ahora estas instituciones inclusivas, estos colegios y universidades van a poder hacer el tour y realmente ahí van a tener esa historia que todos merecen conocer. Muchísimas gracias por el aporte, muchísimas gracias por la información No, que nos por brindaste. favor. Gracias. Bueno, aquí ya saben, ya pueden acceder de forma inclusiva las personas con capacidades diferentes y visual para que puedan disfrutar acerca del recorrido en el Panteón Nacional de los Héroes. Porque el 1 de marzo nos invita a reflexionar para conocer, para entender del porqué de la idiosincrasia del paraguayo y sobre todo para tener una mayor aprehensión sobre lo que es el futuro y lo que devendrá dentro del quehacer nacional. Desde el Panteón Nacional de los Héroes, donde la historia descansa, pero la memoria permanece viva, el Paraguay día a día se forja sobre la huella de su pasado.